no te vayas de compás, porque antes de que el ruido extinguiera su silencio, mucho después y aún antes del eco vacío del folclore andaluz, ya existía en la penumbra del resquicio de una hoguera sonidos que desordenaban a su antojo cuerdas vocales ajustadas al devenir de su ruido, embargando sensaciones, nostalgias de un sentir, raíz anudada al sentido. Vivo vivir de un pueblo, sentir de fuego que crepita su rugir dolorido. Ruido, música, palabra, unión virginal que alimentaba el dulce vaivén de su cadencia. Música encinta en su vientre, como germen de su quejío. Flamenco, compás y duende. Andalucía que deambulando va el llanto de la guitarra por el ancho océano de su nostalgia. Ay, 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 deja que pase 3 días, deja que pase 3 días, se apacigua y tu ente, tu padre y tu madre te viene a ver miau. Se apacigua y tu ente, compañerita buena, te viene a ver la mía, que disparate, que yo te quiera como dejarte. Sobran presentaciones después de lo que hemos visto y escuchado, pero sí que es verdad que tenemos aquí sentado esta tarde, en No te vayas de compás, a uno de los referentes cantadores almerienses, mejor aficionado y mejor que mejor persona, Cristo Heredia. Buenas tardes, Cristo. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. El placer es mío de tener un cantador como tú, una persona como tú, un aficionado como tú. Muchas gracias. Aquí en este espacio, donde vamos a hablar de flamenco. Y quería introducir este momento, que es una charla amena entre compañeros y amigos. ¿Cómo te llega la tradición flamenca a tu casa? ¿Cómo le llega esa tradición flamenca? Mira, nosotros, el tema del flamenco en la casa, la gente piensa que nos viene del abuelo Juan, de mi abuelo Pirri, pero no. Él tenía una abuela que era Trinidad Carmona, la Moruna, y habían varios hermanos, era Mamá Trinidad, Marina, la tía Marina, el Habichuela Viejo. O sea, nosotros ya desde Granada, desde Lanjarón, que el Habichuela Viejo es el padre de Juan y Pepe, nosotros estamos emparentados familiarmente. La abuela cantaba por Siguirilla, que no era normal, por lo que a mí me dicen. La niña Los Peines la escuchó, que estuvo contratada en un café cantante que había en Lanjarón, y le pidió que se dedicase profesionalmente y que grabase. Pero mamá estaba allí con la casa, con los niños, las cosas de antes, y no grabó, y no se dedicó profesionalmente, pero a nosotros el flamenco nos viene ya desde Trinidad Carmona a la Moruna. Muy bien. Y me ha hablado de esa contextualización social que había en aquella época, pero te quería preguntar, ¿qué referentes tienes para configurar esa familia flamenca? El abuelo Juan y mi padre, ¿no? Todo hay que decirlo, mi padre, porque mi padre es uno de los mejores compositores de letra y música del panorama del flamenco de siempre, ¿no? O sea, es mi padre, pero es que es la realidad. Sí, porque, y perdona que te interrumpa,
aparte de componerle diversas músicas y estribillos a Tomatito, Sí. has sido artífice de verdaderas obras de arte Sí. de otros artistas. Como Diego El Cigala, Duquende, Potito, Guadiana, Monse Cortés, más recientemente pues la Fabi, cosas mías que me ha dado a mí para mi disco. Es que si lo menciona uno tengo que mencionarlo. Muy bien, a muy bien, todos. muy bien, muy bien. Y bueno, pues para mí mis ídolos son Camarón y mi abuelo Juan el Pirri, Ole, ¿no? ole. Y luego pues mi padre, que ha cantado maravillosamente y que compone divinamente. Somos conscientes todos los aficionados al flamenco que tiene ese don otorgado por Dios a muy pocos que te hace no ser aficionado, no entender y entender. Y eso es algo muy difícil, como bien sabes, en cualquier disciplina. Bueno, tú sabes, Cristo, que Antonio Mairena y Romualdo Molina escribieron un libro que se llamó Mundo y Formas del Flamenco. Pero hay una cierta inclinación hacia el flamenco y el gitano andaluz. Sí. Que el flamenco provenía del gitano andaluz. ¿Tú lo ves de esta forma? ¿O crees que además del gitano hay otras aportaciones de otras civilizaciones, culturas que conforman este género? A ver, en la etimología de las palabras ya hay un mundo, ¿no? Entonces, por ahí, para empezar por ahí. Pero es que no hay más verdad que la música, en cuanto tú te pones a investigar, ¿no? Tú escuchas la Soleá de Alcalá, la primera letra de la Soleá de Alcalá, que nosotros los artistas, los cantadores solemos cantar como letra después de la salida, ¿no? El primer estilo, ¿no? Y luego escuchas un adán, que es una llamada a la oración árabe que se hace desde el minrab o minarete, y suenan igual, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que nuestros melismas hay muchos que son árabes, también están los judíos sefardí, también está lo castellano que ya estaba en Andalucía, y luego creo en el gitano como elemento también creador de estilos, de hacerse con ese propio arte también, ¿no? Y aportar su idiosincrasia de su forma de sentir. Pero para mí el flamenco es el compendio de culturas por excelencia. Para mí, por eso digo que el flamenco es el arte que le pertenece a todo el mundo, porque es que hasta ritmos africanos tenemos. Muy bien, muy bien. Precisamente eso que has dicho, el escritor Antonio Manuel tiene un libro llamado Arqueología de los Hondos, sí, donde bien explica, pues aparte de la etimología, explica la musicalidad, las coincidencias, los parentescos, y pues muy bien. Me gusta tu forma abierta de pensar. Totalmente. No abierta, sino del conocimiento que se tiene, pues de estar involucrado no solo pues con el cante en tu caso, sino con todo lo que conforma este género flamenco. Es que creo que como en todas las disciplinas se debería de estudiar el porqué de las cosas. Muy bien. El porqué de las cosas, el porqué de las letras, de dónde vienen. Muy bien. Y cuáles son los elementos creadores que intervienen en lo que uno hace para tener conocimiento de lo que uno hace. Eso sí, es una carrera de fondo. La persona que se crea que lo sabe todo, nos vamos a morir aprendiendo el flamenco, claro, Antonio. Entonces, por eso no hay que dejar de investigar, no hay que dejar de formarse, y aún así no terminas de conocerlo todo. Muy bien. Pues te quería preguntar ahora, Cristo, ¿qué crees que tiene el barrio de La Chanca? Hablamos de La Chanca, Pescadería, sí, Plaza Pavía. Sí. ¿Qué crees que tiene para que hoy en día se den tantos artistas? Principalmente se da la idiosincrasia de la gente, la forma de ser de las personas del barrio, ¿no? Tienen un estilo de vida muy flamenco, independientemente de cuáles sean sus señas de identidad cultural, ¿vale? Lo digo porque del barrio han salido grandes artistas y
pues eran de diversidad étnica, de diversidad cultural. Es un barrio en el que dicen que el flamenco es el arte del pueblo, ¿no? Es la música del pueblo, ¿no? Y bueno, Pescadería La Chanca, pues esa idiosincrasia de gente busca vida, ¿no? También tenemos la suerte de poder tener ahí el puerto pesquero y la ida y venida, ¿no?, de los propios pescadores y demás que traen cantes y demás, todo lo que se forja allí. Y una vez más el compendio cultural, porque yo tengo a mis amigos Yacine y Zacarías, que no se puede cantar mejor por bulería que esos niños, y son árabes y musulmanes, ¿no? Creo que es la música nuestra de allí, creo que hay influencias nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahí está el Rafilla, que es un fenómeno en lo suyo, ¿no? Pero tiene su base de flamenca, ¿no? Y en Pescadería La Chanca ya creo que con el paso de los años como ya es una herencia cultural, ¿me entiendes? Que ya es una herencia cultural, hace ya muchas décadas que allí hay flamenco, tío Pedro El Funde, José Le Padre, Tomatito, Antonio El Colorín, todos los que nos anteceden, Juan Gómez, Pepe Gómez, etcétera, ¿no? Mi abuelo Juan, ¿no? Y yo creo que ya es la idiosincrasia nuestra, nosotros sentimos flamenco independientemente de la seña de identidad cultural que tengamos. Bien. Te quería preguntar ahora, ya que tú recientemente has entrado a formar parte de esos cantadores que están estudiando una carrera de cante, siendo el flamenco de tradición oral, de la intimidad de la familia de antaño, ¿qué opinas sobre el reglar una carrera flamenca? ¿Eso que va a hacer que un cantador, guitarrista o bailador baile mejor porque estudie, o va a ser contraproducente en esa expresión del género? La base del flamenco es el estudio, entonces me parece muy bien que se regle la enseñanza, porque tenemos que quitarnos los estigmas. Antes he dicho, el flamenco es la música del pueblo, pero no deja de ser una música muy culta, ¿vale? Entonces está muy bien que un cantador que cante muy bien o cantadora llegue, porque a mí me ha pasado, de ir con la, no sé, con la Big Band de Perico Zambí de aquí, ¿no?, en Almería, o con Niño José L., por ejemplo, girando por España y Europa y haciendo cosas de jazz y flamenco. Yo no tenía ni idea de ver una partitura, qué era cuál era ese lenguaje, etcétera. Entonces hay que quitarse los estigmas, porque hay que decir que el flamenco ha estado en el Teatro Real ya también, hace muchos años que está en el Teatro Real el flamenco. Entonces creo en la base del estudio y creo en reglar eso. También hay que tener cuidado, porque hay que aprender del que sabe, no del que no sabe, Antonio. Entonces creo en que la Junta de Andalucía debería de tener en cuenta en los méritos el hecho de la experiencia artística encima de un escenario de las personas que están enseñando a los niños. Y te vale más un B1 de inglés que el hecho de tener 15 contratos dando 15 recitales. Desgraciadamente, sí, es como estudiar una oposición, es que tienes que estudiar un montón de cosas que luego van a ser innecesarias para ese puesto de trabajo. Hay profesores que piensan que la cejilla del guitarrista o el capotacto sirve para cuando un cante es libre o no. Se quita cuando el cante es libre. Sí, o sea, eso es una aberración, ¿me entiendes? Entonces, si eso se le enseña a los niños, hay que tener cuidado. La Junta de Andalucía debería tener más en cuenta eso que te he dicho. ¿Cuál es tu experiencia académica y laboral? Correcto. Vamos a baremar también lo laboral. Correcto. Dale la importancia que se tiene, pero hablando contigo y bueno, y escuchándote cantar, Cristo, para finalizar ya este espacio tan flamenco, quiero preguntarte, que tú sabes que hay siempre una línea muy fina entre la pureza y la ortodoxia. ¿Qué es para ti la pureza del flamenco? Y con esto terminamos esta sección. No sé cómo se lo va a tomar la gente, pero sabiendo todas las culturas que intervienen en la creación del flamenco, que es puro. Es decir, si tus melismas son árabes, los ritmos que estás utilizando, por ejemplo, en los tangos, son africanos. Si Ziryab trae la escala andaluza, y estamos hablando de un músico indo-pakistaní, etcétera, el propio nacimiento del flamenco es un mix, es un mestizaje. Entonces, ¿dónde está la pureza? No lo sé. Es decir, si la base es esa,
Yo lo que para mí es flamenco es una cosa, lo que es flamenco mestizaje es otra. Para mí puro es una soleá con una guitarrica y una base de nudillo, sí, sí, claro que lo es. Y eso es flamenco, pero cuando tú mezclas el flamenco con músicas que ganan, como por ejemplo el flamenco y otras muchas músicas cultas que hay, pues el flamenco se engrandece. Cuando lo mezclas con música, que no voy a mencionar ninguna, que están en detrimento del flamenco, porque el flamenco sale perdiendo en ese momento, ya estamos, pues eso mismo, sometiendo al flamenco a una degradación. Entonces, para mí es puro una soleá, una siguirilla o el Georgia por bulería. También es puro, porque nace desde la verdad, desde músicas puras, que son músicas cultas, de verdad. Eso para mí es la pureza, tanto una soleá como el caraván por bulería o por tango. Pureza igual a verdad. Eso Exacto, ahí es donde quiero llegar. Eso es la... Muy No bien. hay más verdad que, yo qué sé, Morente y Nagartijaní. ¿Quién me va a negar a mí que eso no es una cosa acertada? Todo lo que se haga con verdad Corazón es y realmente alma. lo puro. Corazón y alma, eso es. Muy bien. Pues Cristo, muchas gracias por haber asistido aquí esta tarde, aquí en la Peña del Morato, que lo tenemos como Nuestra casa. escenario, que es la casa de los Lo sé, artistas de así me Almería. siento. Y muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado. Mucho. Y nada, nos vamos ahora con la programación semanal.